Pero antes, bueno, agradecerle a Carlos la invitación a compartir este momento en esta cátedra abierta, en una ciudad en la que, si bien no nací, viví 25 años, o sea, la mitad de mi vida, prácticamente. Así que, como decía hace un rato, me siento en casa y me es muy grato cada vez que tengo la oportunidad de venir. Bueno, se enseña a través de las palabras y se enseña también a través de los símbolos. Decía Román que nosotros tenemos que entender a la Argentina como parte de Occidente, de un Occidente que es herencia de la cultura grecolatina, de la fe cristiana, podríamos agregar también de las culturas germánicas cristianizadas. Por eso el Imperio Romano va a ser después el Sacro Imperio Romano Germánico. Y nosotros, dentro de ese Occidente, empezamos como comunidad, no como Estado nacional, como comunidad de 5 siglos prácticamente, a existir como parte, como reinos autónomos dentro de lo que eran las Españas, como se le decía, o el Imperio Español, pero que era un imperio muy descentralizado. Esa bandera que ustedes ven allí, la bandera con las aspas de Borgoña o con la cruz de San Andrés, es la bandera del regimiento de patricios, pero era la vieja bandera española que flameó desde Alaska, que fue territorio que perteneció al Imperio Español, California, Florida y de México hasta Tierra del Fuego, era la bandera común. Pero era la bandera que estaba en España, era la bandera que estaba en Filipinas, era la bandera que estaba en Nueva Guinea, es decir, y en algún momento unida a la corona de Portugal. Entonces, en ese todo descentralizado, y que además fue de alguna manera, dicho en un sentido amplio de la palabra Estado, el primer Estado moderno, ¿sí? Nosotros nacemos como comunidad. Es decir, independientemente de si somos argentinos, chilenos, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, fuere, nosotros tenemos 5 siglos de historia común, ¿sí? Hace 2 semanas estaba en la conferencia de Ignacio Clopet, historiador vinculado al peronismo, genealogista, y ha estudiado mucha documentación nueva que ha aparecido sobre la vida del general Perón, y él contaba con mucha gracia que Perón macaneaba un poco acerca de sus orígenes, pero porque no los conocía, sus orígenes familiares. Parte de lo que decía era cierto y otra parte no era. Entonces contaba que Perón, por parte de la madre, por parte del padre, viene de inmigrantes vasco-franceses, pero inmigrantes de mitad del siglo XIX o antes, ¿no? El abuelo de Perón, no sé, que era médico. Bueno, pero por parte de la madre, Perón tiene 16 generaciones en la Argentina, es decir, entronca directamente con los conquistadores, pero eso él no lo sabía. Ignacio decía, yo le doy importancia a la genética, otra cosa que está prohibida después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto también a la cultura, al medio ambiente, digamos. Y él decía, yo creo que en Perón había algo de eso que él había heredado genéticamente, que no lo sabía, pero que instintivamente le afloraba. Eso con independencia de la visión que cada uno pueda tener acerca de la figura de general Perón, del movimiento peronista, etc., ¿no? 16 generaciones, 17, 18, 20, no sé. Este año se están cumpliendo 500 años desde que Carlos V dispuso que los reinos americanos o los reinos de Indias eran reinos autónomos dentro de las Españas, es decir, no dependíamos de España peninsular, sino que éramos dominio público de la corona de Castilla, ¿sí? O sea, no pertenecíamos, no éramos propiedad privada del rey, no dependíamos de otros reinos que había en España, porque en realidad el Imperio Español era una federación de reinos,
Entonces no dependíamos del reino de Navarra, no dependíamos del reino de Aragón, ni siquiera del reino de Castilla, sino que éramos parte, como dije, jurídicamente, éramos el dominio público de la corona de Castilla. Y teníamos, por tanto, autoridades distintas, ¿sí? El rey de España no gobernaba los reinos americanos con el Consejo de Castilla, sino con el Consejo de Indias, ¿sí? Y además aquí los virreyes de alguna manera eran como reyes, pero de unidades que eran administrativas, ¿sí? Es decir, en aquel momento, y eso se mantuvo incluso durante la independencia, no se hablaba en sentido nacional de argentinos, de peruanos, de chilenos, ¿sí? Éramos americanos. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer el epistolario de General San Martín, verán que él durante mucho tiempo habla de América, no habla de Argentina. Empieza a hablar de Argentina más sistemáticamente cuando ya la independencia está consumada y cuando se cartea con rosas y donde efectivamente... Bueno, independientemente de qué nos parezca a nosotros ese fenómeno de la independencia, tema que hoy está empezando a ser debatido más abiertamente y con más libertad que en otros años, y siguiendo aún con un maestro y amigo que tenemos, que es el doctor Marcelo Gullo, podríamos hacer la siguiente composición. ¿Qué es Brasil? Brasil es el imperio de Portugal en América que no se dividió. No se dividió porque la clase dirigente de la Casa de Braganza supo darse cuenta de cuál era la sensibilidad de la época, y de alguna manera hubo una especie de independencia planificada para que Brasil se convirtiera en un imperio, y que de hecho lo siguió siendo como monarquía hasta fin del siglo XIX. ¿Y qué es Hispanoamérica? Hispanoamérica es el imperio español en América, que se dividió en 19 estados, 20 estados. Si eso no lo logramos ver, no vamos a entender qué es la Argentina, ¿sí? Porque fíjense que si nos ponemos a hablar de diferencias y semejanzas entre un entrerriano y un uruguayo, hay muchas más semejanzas que entre un entrerriano y un correntino. El correntino tiene mucho en común con Paraguay. Chaco y Formosa tienen también mucho en común con el norte de la provincia de Santa Fe y con el Paraguay. Cuyo perteneció hasta el año 1776 a la Capitanía General de Chile, y en ese momento todos formábamos parte del Virreinato del Perú. Y toda nuestra cultura norteña, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, etcétera, es peruana, en el folclore, en las artesanías, en la arquitectura, sobre todo la tradicional, ¿no? el barroco americano. Entonces, antes de hablar de la patria, de la nación argentina y del Estado argentino, hay que ver ese origen común que nosotros tenemos de 16, 17 generaciones, que algunos las tienen en su propia tradición familiar, y que la gran mayoría del pueblo argentino desciende de personas que se incorporaron a esa comunidad, pero digamos, no es que dieron origen a una nueva comunidad. Y es más, hay estudios ya hechos, no sé si por el CONICET o por la Universidad de Buenos Aires, que han corroborado que a esta altura prácticamente no hay un argentino que no tenga al menos un antepasado que no sea hispano-criollo, mestizo, indígena. Es decir que bueno, las mezclas que se han ido dando, los casamientos, bueno, en fin, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, esa bandera es un símbolo de que si nosotros no nos reconocemos como parte de ese todo, sobre todo en un momento geopolítico en el que vuelven a tener importancia los grandes espacios, donde el concepto de Estado moderno
vuelve a dar lugar a más bien el concepto de las civilizaciones y del imperio, no en el sentido de imperialismo, sino de entidades políticas supranacionales, ¿sí? Nosotros no tenemos futuro. Es decir, la Argentina sola no se salva. Recuerdo también una conversación con Marcelo en un momento en el que todavía era posible llegar a algún tipo de alianza con Brasil estratégica, pensando en esta inserción de la Argentina en el mundo global. Y él decía, nosotros tenemos que integrarnos de algún modo con el resto de los países hispanoamericanos y poder hacer un acuerdo con Brasil a manera de una sociedad comercial donde ellos son el 51% de las acciones y nosotros el 49%. Entonces, juntos podemos negociar con Brasil, que históricamente ha tenido intereses distintos y que incluso históricamente ha sido enemigo de los países hispanoamericanos, pero en cuya Cancillería también históricamente ha habido un sector más proclive a integrarse a los Estados Unidos y ha habido otro sector más prohispánico, ¿sí? Y menos imperialista, en el mal sentido de la palabra, de sus propios intereses. Bueno, esa oportunidad pasó, porque eso fue hace 20 años. Hoy es muchísimo más difícil poder lograrlo. Pero lo que quería decir Marcelo con esto, es decir, para poder, exclusivamente en lo económico, que no es el tema más importante, pero como ha dicho muy bien Román, nos condiciona el resto de nuestras políticas públicas, para poder competir con los Estados Unidos, para poder competir con China, para poder competir con Rusia, la Argentina sola no tiene futuro. Eventualmente, si la Argentina sola crece y se desarrolla, tendrá futuro la Pampa húmeda, ¿sí? Integrada obviamente a la economía de Brasil y dependiente de la economía de Brasil. Uruguay será ahí una pieza dentro de ese ajedrez, y probablemente, como pasó en el modelo de la generación del 80, las economías regionales mayoritariamente o no se desarrollen o directamente sean ocupadas de hecho o de derecho por los grandes capitales internacionales que efectivamente tienen puestos sus ojos en esa cantidad de recursos naturales que no están explotados y que son hoy el futuro de la humanidad. Entonces, Marcelo siempre dice que un peligro es esta globalización financiera, este poder internacional del dinero, etcétera. Y el otro problema es el nacionalismo campanario, ¿no? Es decir, ese nacionalismo fruto de las independencias que nos hace ver como si fuéramos estados que no tenemos absolutamente nada que ver con los vecinos y que incluso, fruto de la diplomacia británica primero, de la diplomacia norteamericana después, del imperialismo soviético más adelante y siempre, y hoy más que nunca, del imperialismo internacional del dinero, han generado peleas artificiales entre nosotros. Todos recordarán, los que saben un poco más de historia argentina, que en el segundo gobierno del general Perón se intentó un acuerdo entre Brasil, Argentina y Chile, el famoso ABC. Pero me decía otro común amigo nuestro, es el profesor Patricio Lons, que ha tenido la oportunidad de charlar con un nieto del que era embajador de Chile en ese momento en Argentina. Y parece que lo que Perón con Ibáñez del Campo pensaban a futuro no era solamente una integración económica, sino una unificación con Chile, ¿sí? El nacionalismo campanario nos ha enseñado a nosotros a tener más bien aversión a Chile, ¿sí? Con una parte de razón, porque efectivamente Chile ha tenido ambiciones sobre territorio argentino. Pero del otro lado les ha pasado lo mismo, es decir, han sido educados en ese nacionalismo campanario,
y nos ven a nosotros como agresores. Y cuando uno se remonta a la historia, lo que ve es que en esos 300 años anteriores a la independencia, las cosas eran muchísimo más flexibles, ¿sí? Es decir, antes de 1776 es muy complicado saber a quién pertenecía realmente la Patagonia. Que Buenos Aires tenía jurisdicción, es una realidad, pero también es cierto que Cuyo pertenecía a la Capitanía General de Chile, y había otras cuestiones que los que han investigado estos temas dicen que son difíciles de dilucidar, ¿no? Entonces, a partir de la aplicación razonable, porque no había otra manera de poder fijar los límites, después de las independencias se utilizó el principio del uti possidetis iuris, y entonces, bueno, la Argentina intentó, una vez que se desmembró el Alto Perú, finalmente se perdió el Paraguay y también primero la banda oriental, Uruguay, la Argentina intentó, conservar lo que tenía, ¿sí?, al momento de la independencia, de acuerdo a lo que era el virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Pero lo que hay que tener en cuenta es que el virreinato del Río de la Plata no era una división nacional, era una división administrativa, ¿sí? No podemos ignorar, obviamente, estos 200 años, pero sí tenemos que empezar a pensar en volver a reconstruir ese todo común que además hoy no solamente es México a Tierra del Fuego, y que tiene una relación, porque hay un pasado común también a través de Portugal con Brasil, sino que incluye a gran parte de los Estados Unidos, porque esa población, esos territorios que fueron usurpados o fueron comprados por los Estados Unidos, que pertenecían al Imperio Español, a la vuelta de los años se han convertido en estados donde la población hispana ha ido creciendo, ¿sí? Y donde hoy, por ejemplo, en Florida, se reconoce como parte de la historia y se valora el pasado español de la Florida, ¿no? Me hacía ver también Patricio Lons. Yo tengo un hijo nunca ha cumplido 3 años todavía, el más chiquito, entonces veo El Zorro con él, ¿no?, de manera habitual. No tengo cable, así que pongo YouTube una buena cantidad de capítulos, y entonces me decía, fíjate que hay ¿cómo se dice? Hay un documental donde aparece Walt Disney explicando El Zorro, y donde habla como una especie de homenaje al pasado español de California. Y efectivamente yo suponía que mi amor a la hispanidad y a lo que era a nuestra cultura de 5 siglos tuvo algo que ver con El Zorro, con la arquitectura y con las costumbres. Claro, ahora viéndola yo con un poquito más de detenimiento, y además está en colores, cuando yo era chico se veía en blanco y negro, toda la historia transcurre en Los Ángeles, que era un pueblito que todavía no estaba independizado, con lo cual Diego de la Vega y su padre, Alejandro de la Vega, ¿no?, eran fieles al rey de España, y el águila y los enemigos, ¿no?, que eran todos agentes de potencias extranjeras que querían quedarse con California, ¿no? Por supuesto, ahí unos son rusos y los otros son no sé qué cree. La realidad es que efectivamente eso es lo que sucedió. Lo que pasa es que no eran rusos, sino que eran logias masónicas británicas las que actuaron, y punto. Pero efectivamente, y parece que Walt Disney había nacido en España, o por lo menos se sospecha bastante de eso, y que por eso él tenía esa afinidad y ese cariño, qué sé yo, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando uno viaja por Hispanoamérica, uno ve que tenemos una cantidad de cosas en común que nos unen muchísimo más que lo que pueden a los europeos unirlos entre sí, que también tienen mucho para estar unidos, porque también somos parte de esa civilización occidental. Pero entre un francés y un alemán hay muchas más diferencias que las que tenemos nosotros con los chilenos, ¿sí? De modo que a mí, yo reconozco que me molesta bastante cuando se habla con desprecio de bolivianos, de peruanos, qué sé yo. Primero, porque no conocemos nuestros orígenes, y segundo, porque no conocemos a nuestro pueblo. Yo estaba con un
candidato político hace un tiempo que decía, bueno, voy a aclarar que yo no soy peronista, pero lo voy a contar ahora para que no parezca que incurro en estas cosas así. Y él decía, nuestro voto fundamental es el voto peronista, que es clásico, no el del kirchnerismo, que es un voto cristiano. Entonces yo le dije, porque además estaba lleno, en la ciudad en la que vivo, de personas buenísimas, pero que no entienden mucho la historia argentina, y son muy gorilas, ¿no? Entonces yo le dije, mirá, le digo, no lo voy a nombrar por el nombre. Lo que acabas de decir, digo, es muy importante, sobre todo en este nivel social en el que estamos, porque, digo, yo no soy peronista, le dije, pero el que no entiende el peronismo no entiende el pueblo argentino, y el que no entiende el pueblo argentino no tiene capacidad de gobernar, ¿no? Bueno, sé que le gustó mucho porque al día siguiente me llamó su secretario, por eso que dije y por otra cosa que tiene que ver con algo que voy a decir al final. Ese es el pueblo argentino, ¿sí? Acá en Rosario, y pasa lo mismo en Buenos Aires, hay como una especie de, me refiero a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, no al Gran Buenos Aires, no al conurbano. Hay como un poquito de orgullo de somos descendientes de inmigrantes, somos raza blanca, nunca lo decimos así, pero está un poquito y entonces está ese desprecio, ¿no? Pero la verdad, yo se lo decía a mis alumnos cuando vivía acá en Rosario, hablando de derecho penal, por ejemplo, el delito era perdón, ¿no? El negrito que con la bicicleta le robó la bicicleta, ¿no? Digo, sí, bueno, primero lo de negrito lo podemos dejar de lado, porque somos cristianos, no podemos hablar así de manera despreciando, digamos, ¿no? Pero efectivamente eso es un delito y está mal, pero te puedo asegurar que desde una computadora hoy se pueden hacer delitos muchísimo mayores por personas que vos conocés y que tienen una apariencia civilizada y probablemente te la encuentres jugando al golf, como yo daba clases en un colegio en Fisherton, ¿sí? Y que son auténticos delincuentes. Entonces contaba, o sea, los grandes grupos económicos, Argentina, lograron que el Estado se hiciera cargo de su pasivo, cosa que en cualquier país normal no sucede. O sea, si una empresa va a la quiebra, quiebra, ¿sí? Y no, el Estado no se hace cargo de una deuda que lo que ha hecho finalmente es incrementarse indefinidamente. Bueno, ¿y por qué dije lo del peronismo? Porque independientemente de las virtudes y defectos que haya y que tenga el peronismo, es de alguna manera un aspecto o la expresión visible de esa Argentina invisible que muchos no quieren ver, ¿no? Y como no la ven, a pesar de que la tienen delante, porque ya Rosario no puede decir que es una ciudad de la pampa gringa, digamos, ¿no? Es decir, de rubia y de ojos celestes, o sea, está bien, eso existe y lo conocemos y es parte de nuestra realidad y somos policlasistas, gracias a Dios, y no tenemos prejuicios raciales y clasistas así graves como hay en otros lugares. Pero la tenemos delante en el Gran Rosario, la tenemos dentro de la ciudad de Rosario, la tenemos en el conurbano bonaerense y no le digo nada si vamos de Córdoba para arriba, ¿no? Bueno, si no reconocemos esa realidad que es parte de nuestro pueblo, ¿sí? Menos vamos a reconocer nuestra relación con Bolivia o nuestra relación con Perú o nuestra relación con Ecuador o con Venezuela o con Colombia o con México, ¿no? Pero si no entendemos eso, entonces no entendemos nada acerca de cuál es nuestro futuro objeto. Entonces, cuando hablamos de patria, nosotros no podemos referirnos, eso el otro escudo que estaba, era el escudo de la Confederación Argentina en la época de Rosas, ¿no? Que es cuando nosotros, bien o mal, pero bueno, producía las independencias con un resultado que finalmente fue un resultado, digamos, que no querían ni los realistas buenos ni los patriotas buenos, ¿sí? Los realistas buenos querían mantener el imperio y se daban cuenta que teníamos un gran enemigo que lo que quería era dividirnos, que era Inglaterra, ¿sí? Y los patriotas buenos pensaban que España
se había perdido, había una implosión del imperio, pero que teníamos que mantenernos unidos como americanos, ¿sí? Eso lo tenía claro San Martín, lo tenía claro Iturbide en México, y a su manera lo tenía claro Bolívar. Lo que pasa es que Bolívar fue muy funcional a los intereses británicos, y cuando se dio cuenta ya era tarde, ¿no? Cuando dijo hemos arado en el mar, se dio cuenta de que había que volver a unir la Iglesia y el Estado, y qué sé yo, cosa que él había despreciado durante mucho tiempo. Por eso fue muy popular la guerra de independencia en el Virreinato de Nueva Granada. Los negros, los indios, los mestizos pelearon del lado del rey. San Martín, en cambio, tenía un proyecto distinto, no porque lo tuviera cuando llegó al puerto de Buenos Aires, sino porque cuando empezó a recorrer el país se dio cuenta que la realidad era distinta como la había visto. Bueno, pero lo cierto es que ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó? Lo que Inglaterra quería, ¿no? Es decir, dividirnos, ¿sí? Y estados tapón, Ecuador, la banda oriental, después, bueno, la atomización de Centroamérica, y ya después entraron los norteamericanos. Pero lo cierto es que esas divisiones nacionales y estatales que se han dado no nos tienen que hacer perder de vista que cuando hablamos de patria, hablamos de un patrimonio material y espiritual que nos une a lo largo de 5 generaciones, ¿sí? Entonces podemos hablar de una patria argentina, pero podemos hablar de una patria grande, que es Hispanoamérica, y de la madre patria, que es la hispanidad, ¿sí? No España como estado actual, sino que la España actual, Filipinas, Hispanoamérica, etcétera, formamos parte de esa cristiandad menor que es la hispanidad, ¿sí? Y no tenemos salida si no volvemos a algún tipo de unión en el marco de esa cultura. No tiene salida España, porque la historia de España está más ligada a lo que hizo en América que a lo que pueda hacer en Europa, sin que eso signifique que tenga que dar las espaldas detrás de los Pirineos. Y tampoco tiene salida Filipinas, ¿sí? Por razones que ahora no voy a explicar. Pero que además, si eso pudiéramos volver a unirlo, nos volvería a dar un espacio que significa el comercio hacia un lado y hacia el otro del océano, o sea, del Atlántico y del Pacífico, pero no de manera atomizada y aislada, como lo ha hecho Perú en la época del segundo Alan García, bajo patrocinio de los Estados Unidos con los tratados de libre comercio, digamos, ¿no? Sino, primero, algo que nos permita a nosotros, como comunidad hispánica de naciones, crecer con todos los recursos humanos y con todos los recursos materiales que tenemos y naturales, que son enormes, con los capitales, obviamente, que se necesitan para poder explotar esos recursos, gran parte de los cuales estarán aquí en nuestra comunidad, y que si hace falta recurrir a capitales extranjeros, habrá que hacerlo en condiciones de reciprocidad, no de subordinación que signifique que ellos se benefician a costa nuestra. Pero eso no estamos en condiciones de hacerlo solos. No vamos a poder tener políticas de Estado solo desde Buenos Aires, solo desde Lima o solo desde México o de Santiago de Chile, ¿no? El ejemplo de Chile en este momento es la expresión más clara del fracaso de un modelo chileno de aislacionismo respecto de Hispanoamérica y de vinculación tradicional a Gran Bretaña, de una división de clases enorme que no la tenemos acá en la Argentina, ¿sí? Porque la tenemos, pero la que hay en Chile es muchísimo mayor. A lo que se le suma la dialéctica esta que los imperios imperialistas han desarrollado entre nosotros, que es ponernos siempre la falsa opción, digamos, ¿no? Es decir, si los chilenos se mantienen en este modelo, siguen atados al modelo, digamos, del nuevo orden mundial por derecha o neoconservador, pero si triunfa los grupos anarquistas que no son la gente que espontáneamente está quejándose por una situación de injusticia real, sino que están aprovechando esto en favor de otro proyecto de izquierda que es el nuevo orden mundial por izquierda, entonces nos tienen atenazados, como decía Ramiro Maeztu, el gran escritor
defensa de la hispanidad, Hispanoamérica está atrapada entre los yanquis y el soviet, ¿no? Eso lo decía en la década del 30, ahora podríamos decir, estamos atados entre Soros y Maduro, digamos, y el Foro de San Pablo, exactamente. Bueno, nación es la comunidad que está dotada de esa tradición espiritual y material y que tiene una misión también a cumplir. El Estado, en sentido clásico, es esa comunidad políticamente organizada, con su forma de gobierno, con su forma de Estado, representación, orden económico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay que confundirlos, como decía muy bien Carlos, porque la comunidad política puede identificarse con una nación o puede ser que sea plurinacional, y una nación puede ser que efectivamente se identifique con un Estado o que en realidad esté dispersa entre varios Estados. Entonces, lo que decíamos recién, si la nación es Hispanoamérica, bueno, esa es una nación que está dividida en 19 o 20 estados, ¿sí? Si la nación es, si hubiera una confederación de naciones hispánicas, podríamos decir que habría una comunidad política que en un sentido es nacional, porque es la hispanidad, o en el caso de Hispanoamérica es Hispanoamérica, pero efectivamente hay naciones pequeñas. ¿Qué pasa? Que el concepto de nación es un concepto flexible, si lo entendemos en sentido tradicional, no en el de Maquiavelo, sino en el de la tradición medieval. Nación viene de natus, es el lugar donde uno nació, ¿sí? Remite al, ¿cómo se dice?, a la lengua, pero después no puede ser algo, digamos, que se ideologice, que ese es el problema del nacionalismo moderno, se ideologiza y entonces se construye un mito de la nación que no responde a lo que es la realidad. Y ese es el origen de los separatismos, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense qué errores ha habido y que nos condicionan a nosotros también, ideológicamente, respecto a este tema. Uno, el nacionalismo moderno, el principio de las nacionalidades o el principio de autodeterminación de los pueblos mal entendido. Toda nación tiene derecho a tener un Estado propio. Claro, pero ¿y qué es nación?, ¿no? Imagínense que ahora a Córdoba se le ocurre decir que, bueno, nosotros, por nuestra tradición, la adopta, ¿no?, y qué sé yo, y la reforma universitaria, somos una nación y tenemos derecho a independencia. O sea, eso, dicho así, es la guerra civil perpetua, digamos, ¿no?, a nivel mundial. Porque en un sentido elástico, sí, se puede hablar de una patria chica, Santa Fe, Córdoba, pero eso no significa que tenga que ser un Estado nacional. En la época de las Españas, cada región tenía sus fueros, sus ordenamientos jurídicos distintos. El rey no era el rey de España, era el rey de Castilla, de Aragón, de Navarra, conde de Barcelona, rey de las dos Sicilias, rey del Milanesado, rey de las Indias. Y respecto de cada uno de esos reinos tenía obligaciones distintas. Y como cada uno de esos reinos, por lo menos mientras estuvieron los Habsburgos, tenía cortes, o sea, parlamentos, diríamos para entendernos, estamentales propios, el rey tenía que ir y jurar ante los parlamentos de cada una de esas regiones a respetar los fueros de esa región. Mientras eso se mantuvo, los catalanes, los vascos e incluso Navarra, que fue incorporada forzosamente y finalmente ha sido una de las regiones más fieles a la Unión Española, no tuvieron un problema de separatismo, porque estaban unidos por la religión católica, estaban unidos por la unión de las coronas, y además estaban unidos por una misión que digamos, la primera misión fue la reconquista y la segunda fue la conquista, evangelización, civilización de América. Y mientras España tuvo eso, España tuvo ese, como decía José Antonio, era una unidad de destino universal. Pero cada región tenía su propia tradición jurídica, tenía su propia lengua, se hablaba el catalán y el castellano a la vez en Cataluña, y el euskera y el castellano en el País Vasco, el galaico portugués y el castellano. Muy bien, el castellano era la lengua común, ¿no?
¿Qué pasa? Cuando los Borbones se empiezan a centralizar, empiezan a generar las causas de lo que después va a ser el separatismo. Pero el separatismo es una mala salida, porque lo único que hace es atomizar y fragmentar, y eso es lo que obviamente a los sectores hegemónicos les conviene, ¿sí? En España ha habido dos tradiciones distintas: una resistencia en defensa de los fueros y de las tradiciones de cada pueblo de la España peninsular, pero sin atentar contra la unidad de España, han sido los carlistas, ¿no? Las tres guerras carlistas en el siglo XIX fueron tres guerras en defensa de una dinastía que había sido despojada del poder, de la religión católica y de los fueros, ¿no? Sí, pero sin poner en duda la unidad de España. Cuando se pierde la tercera guerra carlista, Sabino Arana, influenciado por el biologicismo alemán y por ideas ya racistas que estaban dando vuelta, resentido además con Madrid por la derrota de no sé qué, inventa el nacionalismo vasco. E inventan toda la mitología esta de los vascos como si fueran una nación distinta a España, en el sentido moderno. En el sentido clásico se podría decir, bueno, sí, es una nación dentro de otra nación más amplia y punto. No. Bueno, otro nacionalismo es el nacionalismo liberal. Por eso ya ahí puse a Hitler y a Napoleón como dos ejemplos, ¿no? Es la identificación jacobina de nación con pueblo, de pueblo con democracia y de democracia con lo que dijo también Román, contrato. Entonces, ¿qué es la nación? La nación es la voluntad de las mayorías actuales, ¿sí? Sin ley natural, sin ley divino positiva, sin tradición, o sea, sin lo que decía Chesterton, ¿no? La tradición es la democracia de los muertos. A partir de la Revolución Francesa, lo que importa es, sobre todo de Rousseau, la voluntad general, ¿no? Bueno, eso es Napoleón. Es un nacionalismo liberal que es tan erróneo como el otro. La cumbre de todo esto, evidentemente, es el nacionalismo totalitario, que identifica nación-estado y Estado con un concepto de soberanía absoluta que arranca de Maquiavelo, que arranca de Baudelaire, pero que se lleva ya a un grado muchísimo más extremo que en el absolutismo, porque los reyes absolutistas por lo menos reconocían que por encima de ellos estaba Dios, ¿no? Más o menos, pero lo reconocían, por lo menos los absolutistas cristianos, no los déspotas ilustrados. Pero ya los estados totalitarios, sobre todo el nacionalsocialismo y el marxismo, no reconocen ningún tipo de ley natural. Es la ley del más fuerte, sea por la dictadura del proletariado, sea por el racismo del Reich de los 1000 años, digamos, ¿no? Bueno, esto es la deformación del concepto clásico de nación, del concepto clásico de comunidad política, y que a nosotros nos ha afectado con ese nacionalismo campanario, como decía Marcelo, y que ha sido funcional a los intereses del imperialismo británico primero y del imperialismo norteamericano después y soviético. Pero el otro error es justamente esto, el del imperialismo, es decir, no el del imperio como una comunidad supranacional, ¿sí?, sino el del Estado que tiene derecho, entre comillas, a gobernar directa o indirectamente a otros estados en función de sus propios intereses. España viene acá, se mezclan las poblaciones, ¿sí?, se forma una cultura mestiza y se le da 1519 un estatuto de autonomía que, de hecho, en algunos casos ha sido el fundamento de las independencias. Al decir, nosotros dependemos del rey, no dependemos de España. No estando el rey, nos gobernamos a nosotros mismos. Vuelto el rey, nos quiere gobernar de manera despótica, bueno, chao, se rompió el pacto de vasallaje, porque es un pacto de vasallaje, ¿no? Si está bien, está mal, eso es otra cuestión, digo, pero España se metió adentro, digamos, ¿no?, y formó un imperio. Hubo injusticias, hubo matanzas, hubo, por supuesto, ¿sí? También las cometían los aztecas, también las cometían los incas, ¿no? Bueno, entonces, el imperialismo es otra cosa. El imperialismo es esto, ¿no? Gran Bretaña, que no tiene reinos, tiene factorías, es decir, tiene en la India o en China o en Estados Unidos o en África
territorios a los cuales explota de alguna manera comercialmente, pero no se mezcla con esas poblaciones, no las trata de elevar. Por supuesto hay excepciones también, no es que todo haya sido, pero en general era otra la política, tenía un objetivo más económico que civilizador, etcétera, etcétera, ¿no? Por encima del imperialismo, que sería una especie de nacionalismo deformado, hay algo más grave todavía, que es el internacionalismo, ¿no? ¿Cómo era? Ibi vive, ¿no? Las personas no tienen patria, sino que son ciudadanos del mundo, ¿no? No importa si esto lo dicen desde el liberalismo o desde el socialismo, ¿sí? Juan B. Justo y Alberdi, en ese sentido, pensaban de manera similar. De hecho, Juan B. Justo además era partidario del libre cambio internacional. Y curiosamente, además, ya no sé tanto las razones, cuando Joaquín B. González, en la época de Roca, y Roca hacen un código de trabajo después de haber investigado la situación de los campesinos y los obreros, el informe de Violet Macei, qué sé yo, un código de trabajo muy moderno, es rechazado por el Congreso, y quienes votan en contra también son los socialistas. O sea, porque tenían esta visión de proletarios del mundo unidos, ¿sí? Bueno, y los liberales lo mismo. Por un lado, por el otro, no tenemos patria, ¿sí? Alberdi, después se va a retractar, el último Alberdi es distinto al primero, pero el Alberdi de las bases es el que dice, hay que enseñarles a los argentinos que la patria no es el suelo, la patria es la Constitución, es la libertad, ¿sí? Es no el Estado al servicio de la nación, sino la nación al servicio de un Estado artificial. Ellos piensan que lo que tenemos que nosotros hacer es copiar el modelo constitucional norteamericano, el modelo de derecho civil francés, el modelo de derecho comercial italiano, ¿sí? Y para eso, como el pueblo no es adecuado a eso, entonces hay que cambiar el pueblo, ¿sí? Entonces por eso cometemos una inmigración anglosajona, germánica, suiza y qué sé yo. Claro, cuando empezaron a caer italianos, españoles, turcos, judíos, no sé qué, Sarmiento, que fue uno de los que, digamos, era partidario de esto, se horrorizó, ¿no? Decía, está viniendo la de Europa, lo peor, ¿no? Más de lo mismo, en definitiva. Bueno, no todos los políticos de la generación del 80, gracias a Dios, pensaban de esta manera, y se dieron cuenta otros, sería para otra charla, que al revés, hay que hacer un régimen político adecuado al pueblo que tenemos, ¿sí? La estabilidad que tienen las instituciones norteamericanas tiene más que ver con que ellos no hicieron una revolución jacobina y no tiraron por la borda todas las instituciones británicas, que a ellos sí les venían bien porque eran con la subcultura, sino que se independizaron de Gran Bretaña, pero el Common Law lo mantuvieron, la república que armaron era una especie de copia de la monarquía constitucional británica, digamos, con ropaje republicano, pero ellos inventan el presidencialismo porque, bueno, se dan cuenta que el parlamentarismo no funcionaba, bueno. Pero a ellos les venía bien, nosotros no teníamos que copiar su constitución. En todo caso teníamos que aprender lo que habían hecho, que era no tirar por la borda las instituciones que nosotros las teníamos. Bueno, el internacionalismo entonces es fruto de este efecto. Sobre ese internacionalismo ya después se monta esto que hoy hablamos de la globalización y la idea de llegar algún día a un Estado mundial, ¿no? Que es la amenaza más grande que ha existido en la historia para la libertad de las personas, de los pueblos, de las familias, etc. Por una sencilla razón, que no es la única, pues se va a decir porque la han dicho muchos tratadistas de derecho internacional. Cuando hay una tiranía, al menos teóricamente, y para muchos de hecho es así, la gente tiene la posibilidad, por lo menos algunos, de irse a otro lado. Los venezolanos se han repartido por Hispanoamérica, ¿no? Acá en Argentina había una dictadura de un signo, se iba al Uruguay, y después cuando venía del otro signo se iba a nosotros, a Uruguay, un tiempo, no sé qué. Bueno, si hay un Estado mundial totalitario, ¿a dónde nos vamos? A la Luna, a Marte. Imagínense además con la tecnología actual, donde si nosotros nos metemos en Google Earth online, podemos ver lo que está haciendo, quién está caminando por una calle en Manhattan, digamos, ¿no? Imagínense la tecnología que tienen los servicios, de inteligencia, que pueden ver perfectamente qué es lo que estamos haciendo, qué estamos cocinando
adentro de nuestra casa, ¿no? En este momento. China, por ejemplo, ya tiene esa tecnología, ¿sí? Es más, tiene una tecnología que es una especie de... tiene una tarjeta, que es una especie de tarjeta SUBE, pero que es tarjeta de crédito y que es tarjeta, digamos, multiuso. ¿Y qué hacen? Ahí va quedando registrados todos los movimientos, todos los gastos que uno hace y qué sé yo. Y en función de eso, accedes o no accedes a determinados créditos, te dejan entrar o no, salir o no salir del país, etcétera, etcétera. Imagínense eso en manos de la ONU, ¿no? Y no digamos nada ya de un Estado mundial. Pero bueno, hacia eso vamos, o sea, si esto no se revierte, vamos hacia ese peligro. Fracasó la idea de instalarlo así abiertamente en la conferencia de Copenhague sobre el cambio climático en el año 2012, y después apareció esta ola antiglobalista de la que hablaré al final, ¿no? Bueno, esto ya lo dije, así que me lo paso. Dentro del imperialismo, como dije, nosotros tenemos dos problemas. Uno es el imperialismo disfrazado de una Unión Americana, pero que en definitiva está regida por Estados Unidos, que es lo que se conoció en su momento como el panamericanismo, digamos, ¿no? El destino manifiesto de Estados Unidos como un pueblo elegido por Dios para difundir la democracia a nivel global, los derechos humanos y qué sé yo, y cuyo patio trasero histórico éramos nosotros, ¿no? Por supuesto, esto disfrazado de distintas maneras, digamos, ¿no? Pero en definitiva siempre la idea del libre comercio, que como sabemos, lo ha explicado muy bien Marcelo también este tema, Marcelo Ullo, ningún Estado moderno, ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Alemania, ni Japón, ni Canadá crecieron en base al libre cambio, ¿sí? Crecieron con proteccionismo, que no significa necesariamente aislacionismo, ni estatismo, ni socialismo, crecieron con algún grado de proteccionismo y después se abrieron parcialmente al libre cambio, nunca totalmente, ¿no? Bueno, el otro peligro es el latinoamericanismo, ¿no? Es decir, es otra ficción, ¿sí? La palabra Latinoamérica la inventan los franceses cuando intentan que el emperador de Austria sea coronado en México y qué sé yo, porque claro, ellos tenían Haití y no sé qué otra colonia más, pero bueno, el resto era hispánico, ¿no? Entonces, bueno, la palabra Latinoamérica abarcaba todo, pero esto fue tomado después por las izquierdas justamente para quitar el origen hispánico, digamos, ¿no? Y entonces hablan de Latinoamérica, pero en términos indigenistas o en términos afroamericanos o una mezcla de todo eso, pero siempre sin referir a los orígenes reales. Y es curioso porque en realidad Latinoamérica podría tener un sentido sano. Somos occidentales, somos descendientes de Roma. Bueno, Perón hablaba, ¿no? La hispanidad y la latinidad, ¿sí? Latinoamérica, somos Latinoamérica, y en ningún colegio, como sí sucedía hasta mitad del siglo XIX, se enseña latín. En Latinoamérica y no hablamos latín, ya, hablamos una lengua romance, ¿no? Bueno, muy bien. Esto ha sido muy bien aprovechado por las izquierdas para fomentar un falso nacionalismo, un falso antiimperialismo norteamericano, que en definitiva ha sido un discurso para imponer otros tantos estados totalitarios en Cuba en su momento, en Nicaragua, en El Salvador, o generar terrorismo, y entonces hemos vivido en ese ping-pong y seguimos metidos de alguna manera en ese ping-pong. El ALCA en los años 90 y principios de los años 2000, y al mismo tiempo, como contracara, la República Bolivariana y todo eso que ya conocemos, el Foro de San Pablo, el Foro de Davos y el Foro de San Pablo, ¿no? Para más o menos que podamos ubicar. Bueno, entonces, como digo, nuestro futuro es ese, ya lo expliqué, y hay en este momento una alternativa peligrosa, pero que hay que analizar con sus ventajas y sus peligros. Si nosotros logramos unir esos pueblos hispánicos, ¿sí? Tenemos que resistir la globalización, sea por izquierda o por derecha. Solos no lo podemos hacer. China, evidentemente, no es nuestro aliado natural, pero no tanto porque China sea un Estado comunista, eso además, pero China no tiene intereses imperiales
sobre Hispanoamérica, pero la oligarquía financiera internacional sí tiene intereses imperiales sobre todo el planeta, y la oligarquía financiera internacional está migrando de los Estados Unidos a China. Es decir, esa oligarquía financiera internacional se hizo fuerte en Holanda, luego pasó a Inglaterra, de Inglaterra pasó a los Estados Unidos, y en este momento se está dirigiendo a China. Eso se lo pueden preguntar a Marcelo, se lo puede explicar muchísimo mejor. Por eso él dice, ¿qué es Trump? Trump es el pueblo norteamericano que sale en defensa de sus fuentes de trabajo, de sus valores tradicionales, de los americanos, no de la costa este, ¿no? Sino del americano clásico, de, no sé, la familia Ingalls, ¿no? Con todos los defectos que uno le quiera poner, pero y que está peleando y se va a dirimir en los próximos 20 años si siguen siendo la potencia hegemónica o sigue siendo China. Pero el problema es que los norteamericanos se han dado cuenta que ellos también han sido rehenes de esa oligarquía financiera internacional. Entonces aparece esta ola antiglobalizadora, que tiene nombres, ¿no? Bolsonaro, Trump, Vox en España, Frente Nacional en Francia, Salvini en Italia, Orbán en Hungría, el partido Libertad y Orden en Polonia, Putin ¿cómo se dice? En Rusia, y un empresario norteamericano que de alguna manera va uniendo todos estos cabos sueltos, ¿sí? Que es Steve Bannon. Steve Bannon es el que lo catapultó a la presidencia ¿cómo se dice? A Trump. Es un conservador católico, tiene una serie de ventajas en el sentido de que ha ayudado a consolidar en todos estos movimientos una serie de valores que para nosotros son importantes, que tienen que ver con la defensa de la familia, la defensa de la vida, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de las soberanías nacionales, el tema detrás de la cuestión esta de la Amazonía y qué sé yo, hay muchos intereses creados, digamos, ¿no? Es decir, nadie se crea así candorosamente que Greenpeace o que el Fondo de Naciones Unidas para la Población o etcétera le interesa la Amazonía porque tienen una conciencia ecológica tan fina y tan delicada que por eso, es evidente que hay intereses. Por supuesto que también Bolsonaro los tendrá y habrá disputas de poder, pero al menos hay algo que está diciendo que hacía tiempo que no se decía. El Amazonas pertenece, bueno, una parte por lo menos, digamos, ¿no?, a Brasil, tiene que ver con la soberanía de Brasil. Y Trump también. Y digo que es complejo este fenómeno porque, por ejemplo, Bolsonaro defiende estas cosas, pero lamentablemente aplica un modelo económico muy liberal. Pero Trump aplica un modelo económico proteccionista, ¿sí? A diferencia de Reagan, con el que tiene muchas cosas en común, pero desde el punto de vista de libre comercio no está en esa línea. Vox, el Frente Nacional, también tiene sus peculiaridades. Y Putin es un fenómeno también raro, digamos, ¿no? Porque no pertenece de alguna manera a esto que podríamos llamar ola conservadora de cierto cuño anglosajón, ¿sí? Sino que pertenece a algo distinto. Los que conocen el pensamiento de Alexander Dugin lo sabrán, una mezcla de bolchevismo no marxista, más tradicionalismo esotérico, más ortodoxia rusa, ¿sí? Tal vez la gran diferencia es que ese conservadorismo, neotradicionalismo de Dugin es preferentemente antiliberal y tiene resabios totalitarios, y la ola esta conservadora más occidental tiene el peligro de la inclinación hacia el liberalismo en lo económico. Ahora, entonces, ¿cuáles son las ventajas? De estas cosas que dije, los valores que defienden y el posicionarse de alguna manera frente a Soros, a la Fundación Ford, a la Fundación Rockefeller, al Consejo Judío Mundial, a la logia, a la Liga Antidifamación de la Beneverit, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
tiene un gran apoyo de los evangélicos creen que el Estado de Israel responde a las profecías que dicen que cuando se reconstruye el Estado de Israel va a venir Jesucristo, entonces que hay que apoyar al Estado de Israel porque así aceleramos la segunda venida de Jesucristo. Y bueno, y de hecho Steve Bannon es partidario también del sionismo cristiano, ¿sí? Entonces lo apoya Netanyahu a pesar de estar peleado con los grandes grupos judíos internacionales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cortamos solos? ¿Nos subimos un poco a esta ola? Bueno, es una incógnita, ¿sí? Yo se las voy a dejar planteada como algo que en realidad no sé si tiene una solución. Lo que sí les voy a recordar son dos fenómenos. Cuando en la década del 50 Eisenhower decide que por la Guerra Fría tiene que cortar con la persecución contra ciertas dictaduras, entre comillas, lo fueran o no lo fueran, como la de Perón o como la de Franco, y se abre e impulsa, digamos, en el caso de Franco, que quitaran el aislamiento de España, y en el caso de Perón, que el Departamento de Estado dejara de embromar con toda la cantidad de medidas que había tomado contra la Argentina. Y Perón se da cuenta, está con el tema del ABC y qué sé yo, pero que el enemigo es Gran Bretaña y que tácticamente hay que hacer algún tipo de convenio con Estados Unidos, se abre. Bien, mal, lo hizo, ¿sí? Evidentemente al poder mundial muy bien no le cayó eso, y sobre todo al Imperio Británico, digamos, ¿no? Más allá de los errores que haya cometido Perón, de conflicto con la Iglesia y lo que fuera, ¿no? Y Franco tal vez lo hizo un poco mejor y logró un desarrollo económico y con justicia social, con la creación de una clase media que no existía, con pasar de un país subdesarrollado a ser un país desarrollado, etcétera, etcétera. Pero después evidentemente la CIA operó, está clarísimo, para hacer una transición que nada tenía que ver con lo que Franco quería que España fuera después que él muriera. Pero en el mientras tanto lograron cierta autonomía. Y cuando se crea el movimiento de no alineados también tenía peligros, porque la Unión Soviética operaba dentro del movimiento de no alineados para generar ahí una cuña dentro de la Guerra Fría, pero en favor suyo. Pero bueno, no todo en el movimiento de no alineados fue socialismo, y hubo quienes dijeron, bueno, tácticamente nos conviene estar en el movimiento de no alineados. Cuando De Gaulle se da cuenta también del predominio norteamericano, a pesar de haber estado con los aliados y haber sido funcional a los intereses británicos y de la oligarquía financiera internacional, y se corta, ¿sí? Por lo menos este es un tema discutible, pero hay muchas evidencias de que el Mayo francés fue una operación de la CIA que usó al trotskismo, que siempre ha sido funcional a sus intereses de la oligarquía financiera internacional, para desestabilizarlo. ¿Por qué? Porque De Gaulle, en medio de creo que inmensos errores que tuvo, en un momento se dio cuenta, no, o sea, nosotros somos Europa, somos Francia, somos Alemania, qué sé yo. ¿Se acuerdan lo de que Libre, o sea, Quebec, la Canadá, la francófona y qué sé yo? Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces se abren alternativas cuñas, ¿sí?, dentro de estos intentos de globalización, que pueden tener un aspecto de movimientos de disidencia controlada, pero también pueden ser ocasión de que se genere una corriente realmente contraria a esa globalización. De hecho, el Islam creció detrás del movimiento no alineados, y si bien en su momento fueron aliados de la Unión Soviética y qué sé yo, muchos de los países islámicos no han tenido nada que ver con el marxismo. Bueno, el caso de Irán es el más emblemático en ese sentido. ¿Nos conviene, no nos conviene meternos detrás de esto? Bueno, no lo sé, es una gran incógnita. Termino con esto. Yo se lo pregunté a alguien muy entendido en estos temas y que piensa de manera muy similar a Román. Cuando ganó Bolsonaro las elecciones en Brasil, entonces veníamos con todo el tema del aborto, la ideología de género, en
fin, a presión de la ONU, todas estas cosas. Entonces lo llamé por teléfono y le digo, a ver, vos que sabés de todos estos temas tanto, y qué sé yo, ¿no te parece que es un poco peligroso que si acá aparece alguien como Bolsonaro va a tener el apoyo de los evangélicos, y los evangélicos van a tener el apoyo de Estados Unidos y por lo tanto de Itamaraty, pero de Itamaraty más pro-yanqui, no sé qué? Y me dijo, mira Fernando, en este momento la Argentina está para el cachetazo. Entonces lo que hay que intentar es que no gane esta señora, que evidentemente ha pactado con el poder mundial, y que Macri tampoco gane, cosa que no va a pasar, pero bueno, intentarlo. Si apareciera un fenómeno como ese, hay que apoyarlo. Después nos ponemos a criticar todo lo que haya que criticar, pero hay que evitar que estos dos, que son directamente funcionales a la globalización, no. Bueno, ok, qué sé yo, bueno, me quedé pensando, como es alguien muy realista y que sabe mucho y de línea nacional. A los 6 meses le pregunto, che, y oí una cosa, ¿y esto de Steve Bannon, a vos qué te parece? ¿Te parece que sería bueno tomar contacto? Por supuesto, me dice, sí, si podemos tomar contacto con Steve Bannon, hagámoslo. Después lo mismo, ¿no? Después vemos. Es decir, la idea de hacer una cuña. Bueno, ahora, puede ser que sirva, puede ser que sea peligroso, ¿sí? Es como también lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o lo que sucedió con los fascismos, ¿no? Los fascismos fueron una disidencia a todo este modelo. Y muchos apostaron, a pesar de todos los riesgos que tenían, apoyaron a los fascismos, ¿sí? Y en algunos lugares, dejando al lado el nacionalsocialismo, que es un fenómeno más perverso, pero en muchos lugares y se lograron cosas importantes gracias a los fascismos, a pesar de sus errores, ¿sí? Bueno, por algo fueron derrotados en el año 45, es decir, por algo el poder mundial hizo ahí una alianza, no importó quiénes eran comunistas capitalistas, estos había que destruirlos porque amenazaban justamente este proceso de globalización, que no es un invento de ahora, esto viene de hace 3-4 siglos, ¿no? Bueno, los fascismos que eran socialismos nacionales, antiliberales y antimarxistas. Bueno, ahora lo que tenemos son fenómenos de capitalismos nacionales más liberales, más proteccionistas, pero apoyados sobre la defensa de valores tradicionales que se levantan contra esta globalización, ¿sí? Para mí es un fenómeno muy similar, que tiene peligros similares y que también tiene la posibilidad de ventajas similares. Bueno, creo que es obra de la prudencia política, que es la virtud de los gobernantes, el ver hasta dónde se puede llegar a hacer algún tipo de acuerdo, ¿sí?, con esto. Pero tengan en cuenta este asunto. Hoy la oligarquía financiera internacional está en la ONU y está migrando a China, ¿sí? Entonces, ese peligro del imperialismo norteamericano, que siempre ha estado y sigue estando, sin embargo, es en este momento menos peligroso que el otro. Y además se ha dado en Estados Unidos un fenómeno que tampoco existía en la época del segundo gobierno de Perón ni en la época de Franco, que es un movimiento conservador heterogéneo, pero que tiene algunos sectores que son francamente tradicionalistas, católicos, contrarios a la masonería, contrarios al nuevo orden mundial, y que tienen muchísimo más peso en Estados Unidos que lo que nosotros hemos podido lograr en nuestros países hispanoamericanos, a pesar de tener 5 siglos de tradición católica. ¿Y cuándo empezó eso en Estados Unidos? Empezó en la década del 50. ¿Sí? Hay intelectuales, hay fundaciones, hay, ¿cómo se dice?, think tanks, hay, bueno, de todo, ¿no? Colegios, universidades, etcétera, ¿no? Una parte de ese movimiento es funcional al nuevo orden mundial, son los neoconservadores, ¿sí? Son los que gobernaron con Bush. Esos son enemigos clarísimos. Pero los paleoconservadores, que están en contra de que Estados Unidos sea Pat Buchanan, que es uno de sus dirigentes, escribió un libro, se llama Estados Unidos, una república, no un imperio, o sea, está en contra de que Estados Unidos
expanda la democracia a nivel global, que Estados Unidos sea un país imperialista. De hecho, y es la derecha más derecha de Estados Unidos, está insistiendo a Trump que haga las paces con Irán, que Irán no es el enemigo, digamos, ¿no? Bueno, Trump está en el medio, ¿sí? Porque llegó con mucho apoyo de este sector, pero también llegó con el apoyo de un sector del sionismo internacional, y está un poco entrampado, porque cuando él llegó con parte de su discurso era: nos retiramos del Medio Oriente, ¿sí? Lo que significa romper la alianza que tienen con Israel desde el año 47, y obviamente no lo pudo hacer, ¿no? De hecho, su yerno es judío y sus nietos están siendo educados en el judaísmo ortodoxo. De todas maneras, ustedes ven por la propaganda de los medios internacionales que están en manos de los grandes capitales de la oligarquía financiera internacional, que es una figura a la que le tienen algún tipo de fobia, porque la ven como peligrosa, que es lo mismo que dicen de Bolsonaro, que es lo mismo que dicen, o sea, en el caso de Trump, por ejemplo, los judíos que están en contra, lo que dicen es: sí, a ver, estos movimientos, no Trump, Vox, etcétera, si no son nazis, no son fascistas estrictamente, pero tienen una serie de elementos en sus discursos que son los que tradicionalmente han terminado llevando al antisemitismo, no sé qué. Y entonces, si bien el sector, digamos, de la derecha, Netanyahu y qué sé yo, lo apoyan, poder judío mundial no le simpatiza. Bueno, te digo, Trump está ahí en el medio, ¿sí? Y cuando se reúnen en la CEPAC, la conferencia que hacen anualmente de los conservadores en Estados Unidos, obviamente hay peleas de todo tipo sobre estos temas, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es: hoy existe un sector en Estados Unidos que entiende mucho más nuestra cultura hispánica porque son católicos, ¿sí? Y además porque ven el peligro del orden mundial. Tienen, sin embargo, las taras de cierta influencia del liberalismo propio de los Estados Unidos, sobre todo en materia económica. Bueno, y ahí está. Y es lo mismo pasa con los evangélicos, ¿no? Y el año pasado estuvimos de la mano, ¿no? Sobre todo con Asiera, que es el sector más conservador de los evangélicos. Y hasta dónde nos conviene políticamente también estar aliados o no estar aliados. Bueno, forma parte del mismo fenómeno, ¿no? Pero bueno, podríamos ver la diapositiva que vos tenías. Pero termino con esto. Este político al que yo le dije lo del peronismo, después le dije: en Estados Unidos se ha generado desde los años 50 una derecha que ha sido lo suficientemente inteligente como para poder condicionar hoy la agenda electoral, hoy no, desde la época de Goldwater y después de Nixon y mucho más con Reagan y más ahora, y es un tema de debate electoral, el tema del aborto, el tema de las oraciones en los colegios, el tema de los crucifijos, el tema de la libertad religiosa, es decir, cosas que en Europa son impensables. Entonces, quienes eran nuestros enemigos históricos, tal vez tácticamente, no estratégicamente, pero tácticamente puedan ser en parte nuestros aliados en este momento frente a un enemigo que es muchísimo más poderoso, ¿no? Por eso yo al final, sí, había puesto eso, fíjense, es una foto de la CEPAC, ¿no? 2019, es eso, la conferencia digamos anual que hacen los grupos conservadores. La palabra conservador en Estados Unidos es una palabra que está naturalizada, ¿sí? Los liberals serían los socialdemócratas y los libertarios son los liberales clásicos, que para diferenciarse de los liberales se han puesto como palabra libertarios, ¿no? Y los conservadores suelen ser más bien tradicionalistas en materia cultural, en materia religiosa, etcétera, etcétera, y medianamente liberales, pero ahí a caballo entre el liberalismo, el proteccionismo, más economía social de mercado con algunos elementos de distributismo y qué sé yo, en materia económica, ¿no? Bueno, y lo otro es una manifestación de, digamos, de estas que pro-life que hay en Estados Unidos y qué sé yo. Bueno, ahí está la TFP, que es otro fenómeno curioso de origen brasileño, que son tradicionalistas.
son procapitalistas, pero forman parte de la CEPAC, participan de la CEPAC y también tienen algún tipo de llegada. Yo termino con esta anécdota. Estuve una vez en la casa de unos amigos en Bellavista con el príncipe Bertrand de Orleans y Braganza, que pertenece a la TFP, es el hermano del heredero del trono de Brasil, que bueno, está muy vinculado a los cubanos que están en el exilio, son súper anticomunistas y qué sé yo. Y yo me puse en abogado del diablo. La verdad que habló muy bien de la crisis de Occidente, de la crisis de la Iglesia. Para mi sorpresa recomendó un libro antiguo que se llama, bueno, ahora vamos a ver el nombre, un libro de Monsieur de la Jour, un alto prelado de la época de San Pío X, que habla de todo esto, de la conspiración, de la masonería, el judaísmo, la descristianización de Occidente. Me asombró porque siempre los que no conocemos a la TFP, pero la tenemos ahí a distancia, nunca sabíamos si eran el enemigo infiltrado pero él ahí habló muy claro de este tema. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces ustedes ¿por qué están tan vinculados al Partido Republicano y incluso esto se ha ido un poco más extremos y apoyaron ciertas cosas de Bush que son muy criticables? Entonces me dijo él, mira, dice, nosotros tenemos ahí un amigo que es Uruguay, que fue un dirigente que ya murió, norteamericano importante. Me dice, y la verdad que a través de él, para todo lo que tiene que ver con el tema del aborto, con el tema de la familia, estoy hablando del año 2002, o sea, ideología de género todavía no estaba tan... Dice, vamos logrando ciertas cosas, o sea, no somos ingenuos, nosotros no pretendemos convertir a Rockefeller, me dijo, ¿no? Así, tranquilamente. Pero hemos visto ahí una cuña, de hecho, esto con la TFP tienen en las reuniones que hay en la Casa Blanca, vieron con periodistas, tienen un lugar asignado, cosa que parece que para el periodismo es un lugar muy codiciado, muy difícil de conseguir, igual ellos lo tienen permanente. Bueno, muy bien. Nos podemos cortar solos e intentar hacer las cosas, o a lo mejor haya que buscar algún tipo de alianzas de este tipo. Otros la quieren hacer por el lado de Dugin, pero bueno, también tiene sus peligros, ¿sí? Y la relación con el sionismo también está, ¿no? Porque Putin tampoco, o sea, uno lee un poquito a Dugin y se da cuenta de que él algo se ve del problema judío. Pero bueno, Putin tiene muy buenas relaciones con el Estado de Israel, digamos, ¿no? Está muy vinculado a Venezuela y todo eso, yo creo que más por razones estratégicas que ideológicas. Pero bueno, en fin. Ahora, Steve Bannon está con todos. O sea, está con Dugin, está con la Nouvelle Droite en Francia, con Alain de Benoit, está con Le Pen, que está con Ortega Smith de Vox y bueno, con Trump ahora no, porque se pelearon, pero bueno, sigue estando ahí con su vinculado a esta gente, está con Bolsonaro y está con Salvini. Bueno, no sé. Y está al lado de Carvalho también. Bueno, y de hecho entre Eduardo de Carvalho y Dugin hubo un famoso debate que hicieron, ¿sí? En fin, no sé, te los dejo para que lo piensen. Yo pienso que tal vez hay que arriesgar un poco e intentar ver si se puede lograr algo de eso, pero bueno, en mi opinión, por supuesto, es una idea súper prudencial y hay que tener cuidado, hay que engañarse. De la misa, ¿eh? Sí, eso lo puse antes, porque... espera. Ya lo había dicho, no por eso me la pasé rápido. Cuando decimos nuestra salida es la Comunidad Hispánica de Naciones, la Comunidad Hispánica de Naciones tiene un núcleo cultural y dentro de una cultura, digamos, lo más importante en cualquier tradición es lo religioso, ¿no? Bueno, en nuestra tradición cultural, la religión católica es el elemento más importante y el elemento de unidad. Por algo los norteamericanos financiaron sectas y este tipo de cosas. Que ahora tengamos que, lamentablemente, unirnos a los evangélicos, porque, como digo yo, ¿no? O sea, tenemos que unirnos con los... uso una figura que es la siguiente. La tesis del Estado católico, ¿no? Siempre, la hipótesis es, bueno, no se puede el Estado católico,
defendamos el orden natural, que es lo que León XIII le dijo a los norteamericanos. Bueno, el modelo de ustedes está bien, porque es una nación pluriconfesional y qué sé yo, pero no es lo ideal, pero está bien. Bueno, estamos en esa situación, no tenemos que parar de vista volver al Estado católico, pero delante tenemos la contrahipótesis, o sea, tenemos a los trolls, a los orcos, o sea, digamos, la verdad que hace 20 años, o sea, haciendo alianza con los evangélicos, y yo te diría, no. Ahora, hoy, delante, tenemos al LGTB, al movimiento LGTB, tenemos a, ¿cómo se dice?, a Soro, tenemos a los grupos estos de izquierda peligrosos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esta es una cuestión. También mi ejemplo ha sido, ¿qué hizo Carlos V? ¿Quién fue el gran enemigo político de Lutero? Carlos V. ¿Sí? Está clarísimo. Emperador de Alemania, tuvo que enfrentarse a los príncipes protestantes que justamente salieron a Lutero para pelear contra el emperador. Fue quien insistió para que finalmente se pudiera convocar al Concilio de Trento, que lo venían demorando y qué sé yo. Ahora, cuando los turcos que habían conquistado Constantinopla quisieron invadir Austria, fue y buscó una alianza con los príncipes protestantes alemanes, porque obviamente los turcos eran más enemigos que los príncipes, y después siguió peleando con los príncipes protestantes alemanes, vino la guerra de los 30 años y qué sé yo, pero a Turquía la fletaron, ¿sí? Bueno, primero él y después la batalla de Viena en principio del siglo XVII, y Turquía dejó de ser un problema durante los siguientes 3 siglos. Recién ahora vuelta, y cuando quisieron entrar a la Unión Europea, Benedicto XVI dijo, en fin, pero ya no sé si es un... Bueno, y ahí está la misa tradicional, porque el corazón de la religión está en la liturgia, y la liturgia ha sido profanada, desacralizada, con ocasión del Concilio Vaticano II. No digo por culpa, ni digo que el concilio sea algo que haya que rechazar, pero lo que es cierto es que si se pensaba que después del concilio venía una primavera de la Iglesia, lo que ha venido es un invierno más crudo que el que tuvo que enfrentar Napoleón y Hitler en sus campañas contra Rusia. Es decir, la Iglesia en la época de Pío XII era una iglesia reconocida, una iglesia que tenía prestigio, ¿sí? A tal punto que, bueno, que los Estados Unidos buscaron ahí la alianza frente al comunismo, qué sé yo. Hoy es un caos. Hoy es un caos litúrgico, es un caos doctrinal, y es un nivel de corrupción como no se ha visto en toda la historia de la Iglesia. Esto es peor que la crisis de los arrianos, es peor que el siglo de hierro y es peor que la crisis luterana, por poner 3 momentos difíciles de la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, si queremos volver a nuestras raíces culturales, hay que volver a nuestras raíces hispánicas, hay que volver a nuestras raíces católicas, pero hay que saber bien a qué nos referimos cuando hablamos de Iglesia Católica, ¿sí? La Iglesia Católica no es el sínodo de la Amazonía, sáquenselo de la cabeza, tampoco en la Iglesia Católica son los neoconservadores norteamericanos que son calvinistas católicos, digamos, ¿no? Si son católicos son calvinistas de mentalidad, evidentemente no va por ahí, como tampoco va por la teología de la liberación, pero en fin, hoy la teología de la liberación es lo que está unido con este ecologismo relativista. Bueno, entonces nada, esa es una misa del antiguo rito que hoy se puede celebrar, gracias a Benedicto XVI de nuevo, y que justo además está ahí con las banderas, con las aspas de Borgoña. Entonces me pareció simbólico de lo que habría que volver, la fe fundante. Un dato, varios estados de Estados Unidos tienen con su bandera las aspas de Borgoña al día de hoy. Exactamente. Y además, ¿sabes qué? En California solamente tenés 50 lugares donde hay misa tradicional. Tenés 2 instituciones, una en Dallas, la otra en Virginia, universitarias, college, de 4 años, en humanidades clásicas, ¿sí? Thomas Aquinas College y Christian College en Virginia. Bueno, yo la verdad que cuando vi esas cosas dije, a ver, seamos un poquito más humildes y aprendamos. Ramiro de Maeztu tiene un libro llamado El sentido reverencial del dinero, donde él, que ha sido el gran defensor de la hispanidad y que ha sido crítico del imperialismo norteamericano y que ha sido crítico del imperialismo soviético, sin embargo, vivió en Estados Unidos y vio que había una serie de cuestiones buenas, valiosas,
humana, de la cultura norteamericana, que había que aprender. No nos olvidemos que la Reforma Protestante fue una crisis religiosa importante que dividió Occidente, pero también nos quitó una cantidad de naciones con las cuales perdimos sus propios valores humanos, culturales, etc. La conversión de Tyler Belloc, el catolicismo de Tyler Belloc, de Chesterton, de Tolkien, de Newman, etcétera, etcétera, nos ha permitido volver a tener la tradición católica con la mentalidad anglosajona. Es volver a conectar con Tomás More y volver a conectar con la Inglaterra medieval, ¿sí? Es la otra ala, y la verdad que cuando uno lee a los católicos ingleses, y son muy interesantes, y los norteamericanos también, y uno está acostumbrado más uno ha estado acostumbrado más bien a leer franceses e italianos, y la verdad que hacen bien leer a estos autores, e incluso a los americanos conservadores como Lewis, ¿no? Crónicas de Narnia, porque tiene otros libros. Quizás nos falta el pragmatismo de esa área. Digo, como decía Ricardo Paz, dirigente conservador de Línea Nacional en Argentina, el conservador es práctico sin ser pragmático, ¿no? Es decir, es realista, o sea, no es un ideólogo, ¿no? Pero tampoco es un maquiavélico, ¿no? Entonces, parece que eso sería así, efectivamente. Bueno, primero le damos un aplauso a nuestros